Hola, hola, probando sonido. Uno, dos, tres. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Ay, Sí se le escucha. lo que no es que no se me vea, estaba apagada la cámara, perdón. ¿Cómo están? Bien, nomás, profe. Gracias. Buenísimo. Ok, vamos a empezar la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos unas exposiciones hoy. Me mandaron al grupo, los grupos, para empezar, semiótica. ¿Este es el P1 o el P2? No, el P2. Ya vi. Grupo semiótica. Ok, grupo uno, Miguel, Judy, Melanie y Fer. Sí estamos, profe. O sea, sí estoy yo, pero ya se conectan mis compañeros un ratito, profe. Pero hasta mientras ya puedo ir compartiendo. Grupo 7, no, después. Grupo Ah, 7, listo. Cristian, Débora, Leslie, Tania. ¿No están? Noches, Ok, compañero que llegue a la casa, por favor. ok. Si nos podría esperar. Ok, grupo 6, Gloria, Tali, Wagner y Alex. Sí, estamos listos. El compañero ya está ingresando al link. Ok. Grupo 5, Santiago, Norma, Samantha, María Elena. Eh, Buenas noches, profe. Sí, estoy yo. Yo le quería hacer una consulta. Claro, ¿Tiene que Samantha. exponer, tiene que exponer cada uno del grupo o un solo representante? Me preguntaron eso en la mañana alguien, no sé si les compartieron eso, no sé, habría sido bueno, porque no tiene sentido que me pregunte una persona y no comparta el conocimiento de los demás. En todo caso, la directriz es que ustedes, digamos, como se hayan organizado, si ustedes trabajaron, digamos, en equipo, es una persona la que va a exponer. Pero si se dividieron, no tiene sentido que una persona exponga porque no conoce lo que desarrolló la otra persona. Entonces, lo que va a hacer es leer. Entonces, la idea es que exponga quién trabajó. Así que empezamos. Normita, María Elena, El, Samantha. Profe, lo que pasa es que no le veo al compañero Santiago. Ok. Ajá, Grupo no le. 4, Emily, Jessica, Alejandro, Carla. No están, no hay nadie No, aquí. sí, sí estamos, profe, nomás que hay problemas técnicos, mi cámara no se enciende y mi compañero, el que iba a compartir, está ahí con su compu. ¿Nos puede dar unos Eh, minutos? Buenas ¿O sigue el noches, siguiente grupo? compañeros. Buenas noches, tutor. Ya les comparto la pantalla ya. Chévere. Ah, ya. Gracias, Alejandro. Tienen tienen un punto adicional por empezar primeros. Ya pueden ver la pantalla, disculpen. Claro que sí. Está la fotografía de la película y los integrantes. Entonces, ya. Ok. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, tutor. Para mi grupo va a ser un pequeño análisis con respecto al tema de la semiótica, que fue el tema general de este trabajo. Aquí podemos ver el título de nuestra presentación y los integrantes.
A continuación, mi compañera les dará una pequeña introducción a nuestro trabajo. Buenas noches, estimado tutor, estimados compañeros. La introducción. La aula es una película basada en hechos reales que retrata un experimento social en una escuela alemana. Un gran profesor propone una dinámica de grupo para enseñar autocracia, pero en este proyecto se sale de control. Este análisis busca entender cómo la película transmite ideología autoritaria mediante signos visuales, campos semánticas y oposiciones binarias. Signos visuales y sonidos. Colores ideológica, blanco unidad, conformismo, rojo fuerza y agresión, negro autoridad y control. Vestuario y espacios, camiseta blanca, símbolo de obediencia y pertenencia. El aula reordenada, filas, posturas rígidas y entrada con permiso. Los sonidos, consignas repetitivas, fuerza a través de disciplina. Los silencios reflejan tensión y sumisión y la música se intensifica con emociones colectivas. Escenas clave. La escena de mitin escolar. Todos con camisetas blancas y logos. Se refuerza la unidad visual y la obediencia. Surge el control ideológico sobre los estudiantes. La escena del graffiti. El logo de la ola invade espacios públicos. Se propaga la ideología como propaganda. Y la presión grupal para integrarse o someterse. Bien, empezamos con los campos semánticos. Primeramente, dentro del aula se van a generar diversos significados que van a ir direccionados a un punto específico y general, que es el control y la autoridad. Por ejemplo, se dan campos semánticos con respecto a la disciplina, que vendría a ser como esa unidad, grupo, ayuda mutua, símbolos compartidos. Por ejemplo, el símbolo de la ola, la camiseta blanca. Incluso se puede referir tanto a esa disciplina al momento en que caminan, al momento que empiezan como a hacer ese trote y empiezan como que a generar ese odio para, en cierta forma, destruir a la clase que está abajo. En el campo semántico del control podemos encontrar la ideología, la violencia y el sometimiento. A la violencia me refiero en la parte donde empiezan a marchar y empiezan a decir que se destruye el piso de abajo, la clase que está abajo, ¿no? Por ejemplo, vamos ahora a lo que es disciplina, que en sí es lo que abarca toda esta escena de los 7 días que se va desarrollando la película. Por ejemplo, podemos verle aquí que es el poder, el orden y la jerarquía. El vínculo con discursos fascistas, por ejemplo, podemos ver en el discurso final, que se apela mucho a las emociones de sus subordinados. Toca temas como el desempleo, la pobreza, el odio hacia las personas más ricas y cómo ellas se aprovechan de los más pobres. También ven como a la ola, esta organización autocrática, como la única vía de solución, e incluso se ven un poco más superiores que a las otras personas que piensan diferente. Ahora, ven a la violencia y la justifican como una manera de poder poner orden en ese regimiento, ¿no? Y así mi compañera va a continuar con lo demás. Operaciones binarias. Nosotros, la ola, versus de ellos, los desistentes. Se crea una división clara, lo que nos forma parte del grupo. Son rechazados, ridiculizados o violentados. Esto refuerza la cohesión interna y el odio hacia el otro. La libertad versus el control. Lo que empieza como una búsqueda de identidad termina en obediencia ciega. La libertad se sacrifica por orden, la disciplina y autoridad. El individuo versus la masa. La identidad personal desaparece, el grupo impone su ideología y sus reglas. Pensar diferente se castiga y ser parte del colectivo se vuelve obligatorio. Bueno, como conclusión, la ola demuestra cómo la manipulación emocional y simbólica pueden instaurar un pensamiento autoritario.
A través del lenguaje visual, verbal y estructural, se anula la individualidad en nombre del bien común. Esta historia advierte que en ningún contexto está completamente a salvo del autoritarismo. Un punto extra que, bueno, averiguamos es que esto era un contexto histórico real. Está basado en, no sé, no puedo pronunciarlo bien en inglés, pero es de Treatwise, un experimento realizado en 1967 por el profesor Ron Jones. En una escuela de secundaria de California, Jones muestra cómo la población alemana pudo haber aceptado el régimen nazi. El experimento se le fue de las manos de tan solo 5 días, entonces la ola sí fue de una historia real. Gracias. Ok, muchas gracias. Felicitaciones. Y bueno, voy a hacer algunas acotaciones importantes antes de pasar a cada dos grupos, pero por esta ocasión voy a pasar rápidamente porque coincidencialmente, como todo en la vida es súper coincidencial, esta clase justo es sobre signos visuales y cine. Y coincidencialmente, ustedes en la sumativa van a realizar esto también. Entonces, esto es importante para ustedes, para mí también, por supuesto, como docente, pero para ustedes es importante porque esta exposición es, si quieres verlo así, como un primer intento ensayo, como cuando haces una primera prueba, y la segunda, la gran decisiva, es la sumativa uno. Entonces ustedes van a recordar todo este proceso para hacer la sumativa uno, porque tiene que ver, digamos, mucho con esto. Es decir, es, digamos, casi lo mismo, solo que en este caso ya no voy a poner yo una película, sino que ustedes van a poner una, ustedes van a elegir una. Por un lado. Por otro lado, justo la clase de ahora es precisamente lo que ustedes están exponiendo. Entonces, estamos haciendo prácticamente una clase invertida. Pero de alguna manera vamos a ir trabajando algunos conceptos claves frente a eso. Ok, muchísimas gracias. Este era el grupo 4, ¿no es cierto? Es decir, Emily, Jessica, Alejandro y Carlita, ¿no es cierto? Sí, profe. Ok, ahora, qué bien. Ya está el 6, magister. Ya está el 6, ok. Glorita, Talía, Wagner. ¿Qué tal, Magister? Ya le comparto la pantalla. Muchas gracias. Hasta que comparta. Bien. Bueno, ya yo veo cuando se comparta ya la veo y dejo de hablar. Porque es una hora, ¿no? Pero lo importante es cómo esto nos lleva a una reflexión de este tema fundamental de la semiótica, que es el signo en la comunicación visual. Y cuando nosotros hablamos de comunicación, siempre pensamos en las palabras, en diálogos, en textos, pero gran parte de lo que comprendemos del mundo lo vemos a través de los signos visuales, o los signos sonoros. Ojo, la película también tiene signos sonoros. Entonces, la comunicación visual se basa en signos que operan desde esa lógica de la percepción, es decir, imágenes, colores, formas, símbolos. Y entonces, estos signos son capaces de transmitir mensajes, que es lo que están exponiendo ahorita. Por lo tanto, estos mensajes suelen ser completos y no hay necesidad de lenguaje verbal. ¿Sí? Ok, como las señales de tránsito prácticamente. Adelante, Alex, gracias. Ya, buenas noches, compañeros, Magister. Hoy les vamos a exponer acerca de los campos semánticos ubicados en la película La Ola. Listo, hemos podido identificar tres campos semánticos, que es el campo semántico de autoridad de un líder, como lo demuestra el profesor Warner. Instaurando ciertos valores como es obediencia, disciplina, control y orden. El campo semántico de identidad colectiva, representado en el grupo de alumnos como unidad, pertenencia al distintivo, y el campo semántico de violencia, que es la agresión, intimidación, miedo y control social. ¿Cómo se vinculan con estos discursos fascistas? Evidentemente, la autoridad, donde existe un líder indiscutible y una estructura jerárquica presente con el profesor. La figura autoritaria, el profesor que no es aceptado al principio, pero queda como el líder al que hay que seguir sin objetar, recordando de que todo esto surge como un proyecto y va escalando a medida de lo que va pasando la película. El campo semántico de identidad colectiva que promueve una identidad única. Un claro ejemplo de esto es las camisas blancas, que es una forma
de comprender mejor, de distinguir mejor esta de identidad colectiva basada en la pertenencia de un grupo. Y el campo semántico de violencia, donde algunos miembros del grupo comienzan a intimidar y agredir a quienes no comparten su mismo razonamiento o pensamiento y utilizan un distintivo para poder ser distintivos. Y aquí hay actos de represión escolar que culmina en tragedia. Igual podemos ver el final con Tim como el estudiante, ¿no? Aquí existe también los ciertos oposiciones binarias, que bueno, como dice oposición es lo contrario, donde así como había el orden, podemos presenciar caos, donde hubo lealtad, traición, y también podemos denotar donde hubo fuerza, también se presenció signos de debilidad. Los signos visuales, el simbolismo, uniformidad, efectivamente representado con la vestimenta blanca, el uniforme característico, y esto hace alusión al grupo, ¿no? Y la identidad del mismo. Estos signos refuerzan la idea de pertenencia y disciplina impuesta por el movimiento. El entorno, que sabemos que se desarrolla en la escuela, la ubicación en los asientos del aula y la aparición de pancartas con el logotipo de la ola, que reflejando la distintiva expansión y consolidación del movimiento. Y por último, los diferentes gestos y posturas, como las posturas erguidas, práctica que lo denotaba el profesor a sus alumnos, ¿no? Y con este autoritario. Y los diálogos, evidentemente, un buen líder no puede ser, bueno, en su mayoría, como lo había explicado igual la anterior diapositiva, como el fascista, un lenguaje autoritario, donde el profesor Rainer Wegner utiliza un lenguaje que enfatiza la disciplina, la acción y el orgullo, principales fundamentales del movimiento, y que hace alusión a una pertenencia a este grupo. Y aquí hacemos alusión a esta frase con fuerza mediante la disciplina. Muy importante durante el contexto de la película. Los consejos, consignas grupales, utilizando los distintivos términos como nosotros, que hace denotación a la unión del grupo y la identidad y los conflictos verbales. Y bueno, aquí ya vemos otro tipo de signos que vimos en la película. La música y los ritmos, donde vemos en diferentes etapas, por ejemplo, cuando es un diálogo, podemos nos denotar un poco más de tranquilidad, pero ya cuando es en acciones, sí, en escenas de acción, vemos una música, un ritmo un poco más frenético para hacerle acorde a lo que se está viendo, ¿no? Y los sonidos ambientales, donde denotamos y presenciamos más, bueno, escuchamos los sonidos del aula, como ruido de pupitres, las voces de los diferentes estudiantes que estaban o no de acuerdo, y reflejando el aumento de la actividad y la cohesión del grupo. Finalmente, el color, creo que el más claro que denotamos en la película es efectivamente el blanco, que era el uso en estos de los uniformes, donde los estudiantes simbolizaban la pureza y la unidad del grupo, y esto un poco podemos decir que el blanco reflejaba cohesión, ¿no? Por eso es que el profesor igual usaba otro tipo de colores vestimenta, mientras que todos los estudiantes era blanco, 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 blanco. Y los contrastes de momentos de conflicto o crisis, efectivamente se enfatizaba más en tonos oscuros para reflejar momentos de crisis y la pérdida de control. Finalmente, el campo semántico, tenemos algunas palabras distintivas como son la disciplina, la unidad, la acción, el orgullo, la ola, que son estas palabras que refuerzan los temas centrales de la película en lo que se basó, como la manipulación de masas, la formación de identidades colectivas y los peligros del autoritarismo, además de ese querer sentirse a un partido, a una ideología. Signo de esto es también el suicidio trágico, ¿no?, del estudiante, el último. Y el lenguaje, a medida que el movimiento avanza, el lenguaje se vuelve más excluyente y agresivo, reflejando la transformación del grupo en una entidad autoritaria y cerrada, cosa que luego culmina con el cierre del proyecto, ¿no? Ya que se sale de las manos del profesor. Bueno, y eso ha sido todo, un resumen. Muchas gracias por su atención. Gracias, Alex. Una consulta, Alex. ¿Cuál es la escena que más te impactó? Escena, diálogo, sonido, que más te impactó de la película.
Me impactó bastante el final, donde, claro, el profesor ya les hacía notar que como que se salió de control el proyecto y este estudiante, Tim, se vuelve un poco caótico. Entonces, bueno, comete el suicidio. Pero eso me llamó bastante la atención porque luego analizando es como que ese sentido de pertenencia que te quiten, a unos reaccionan diferente a otros. Entonces, ese es como que más me impactó. Chévere. Muchas gracias. A ver, un poco para reforzar lo que acaban de escuchar las exposiciones, muy buenas las exposiciones, además veo que no son temas repetidos. Cristian, ¿quieres decir algo de pronto? Sí, profe, ¿cómo está? Buenas noches con todos compañeros. Es que nosotros del Grupo 7 tenemos un inconveniente en la cual yo estoy recién saliendo del trabajo. Somos el Grupo 7 y vamos a exponer del tema de la película, pero no sabemos a lo que llegue, no sé hasta qué hora llegaré a la casa y estoy todavía con ese inconveniente aquí en el trabajo. Y no sé cómo podría ayudar el profe para yo poder dar la exposición con los compañeros, porque todos colaboramos y todos hicieron la investigación necesaria para hacer el diapositiva de Canvas. Y íbamos a exponer cada uno su tema para que sea un poco más expresivo lo que es la exposición. Ya, ¿les parece si exponen al final qué grupos son? ¿Se acuerdan? Somos el Grupo 7, profe, pero ojalá que llegue hasta Ya, la casa porque estoy recién llegando y estamos por motivo de ya, trabajo, estoy aquí todavía. no te preocupes, sí, eso es comprensible, no te preocupes. Al final vemos y si no ya arreglamos unos 5 o 10 minutos, no hay ningún problema, expondrán tus compañeros. A ver, eh, para toda solución. Ahora sí, grupo 1, Miguel, Judy, Melanie y Fernanda. Ya comparto, profe, por favor. ¿Sí? Ya, ahí se ve la pantalla, perfecto. Algo, antes de que empiecen, algo que es importante, y que quizás de arriba justo en una pregunta para ustedes, para este grupo, es entender justamente cómo eh, hay en las películas, hay tomas de, digamos, del profesor, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que eh, la cámara elige qué mostrar, desde qué perspectiva tomar. Eso se llama, por ejemplo, en planos, ¿no? Plano frontal, plano medio, plano americano, contrapicada. Sobre todo el de contrapicada es súper importante para demostrar figuras de autoritarismo, ¿no? Es decir, mostrar una figura mucho más erguida, menor a las demás. Y eso también es parte de la semiótica, es decir, cada plano en una película está diciendo algo, aunque no haya diálogos. Entonces, el paneo, por ejemplo, que es lo que se muestra, eso es importante también. Ok, sigan, por favor. Buenas noches con todos. Vamos a exponerles acerca de los campos semánticos de la película La Ola, profundizando tanto en signos visuales como diálogos clave y sonidos. Comencemos por los signos visuales. Los signos visuales son los colores, el vestuario y el espacio. En los colores el blanco predomina en las camisas del grupo, simbolizando no solo pureza y unidad, pero este contexto representa la homogenización y la pérdida de la individualidad. El rojo presente en el símbolo de la ola evoca pasión y peligro, asociándose con movimientos autoritarios. En el vestuario, la imposición de una camisa blanca y jeans como uniforme elimina las diferencias individuales, fomentando no solo la conformidad, sino también la obediencia al grupo. En los espacios, el aula se transforma de un espacio abierto y participativo a uno rígido y controlado, reflejando la creciente autoritarismo del grupo. Vamos a la parte 2 de los diálogos clave.
En los diálogos clave nos podemos encontrar en frases como la disciplina es poder. Esta frase refleja la disciplina y el orden. Refuerza la idea de que la obediencia es esencial para el éxito del grupo. La unidad y la pertenencia también son parte de ella, como expresiones en las que nos dicen que la ola nos ha hecho iguales. Esto destaca la importancia de la cohesión grupal sobre la individualidad. El lema fuerza mediante la acción o fuerza a través del orgullo refleja la acción y el orgullo. Enfatiza la necesidad de actuar en nombre del grupo y sentir orgullo por pertenecer a él. Nos vamos a la parte número 3, los sonidos. Correcto. En los sonidos nos encontramos lo que es la música, los silencios y las consignas. En música, la banda sonora evoluciona de melodías suaves a ritmos más intensos, reflejando la transformación del grupo y el aumento de la tensión. En los momentos de silencio, especialmente durante las escenas de confrontación o reflexión, subrayan la gravedad de las situaciones y la introspección de los personajes. En las consignas, el uso repetitivo de consignas y saludos específicos refuerza la identidad del grupo y la lealtad hacia el líder. Y por último, vamos con el análisis de 2 escenas. Tenemos la escena número 1, que es la introducción del uniforme blanco, el cual marca el inicio de la pérdida de individualidad y la adopción de una identidad colectiva. Ahora, en la parte número 2, en la escena número 2, la confrontación con estudiantes que no siguen el código de vestimenta resalta cómo el color se convierte en un símbolo de lealtad y cómo su ausencia implica disidencia. En los campos semánticos dominantes y opciones binarias nos encontramos con la disciplina, la unidad y la acción. La disciplina, que va asociada con el control y la obediencia, la unidad relacionada con la cohesión grupal y la eliminación de diferencias, la acción vinculada a la iniciativa y la movilización en nombre del grupo. Este campo semántico nos refleja discursos fascistas al priorizar el colectivo sobre el individuo y promover la obediencia ciega. En las opciones binarias tenemos el nosotros, representado por la ola, contra ellos, los anarquistas. Distingue el grupo como superior y a los demás como amenazas. Nos encontramos también con otro encuentro que es libertad contra versus control. Contrapone la autonomía individual con la imposición de normas estrictas. Y por último, el último encuentro, individualidad versus conformidad. Enfatiza la tensión entre ser uno mismo y adaptarse al grupo. Estas opciones nos ilustran cómo se anula la individualidad en favor de una identidad colectiva impuesta. Muchas gracias. Ok. Jessica, ¿quieres añadir algo, parece? No, se me fue mal, iba a ponerle aplausitos. Ah. Miguel, muchas gracias. Qué muy buena exposición, muy buena narración. Tienes talento en la locución, en la exposición, sobre todo en la oratoria. Felicitaciones. Y sobre todo por el tema de abordar también el tema de los sonidos, que como veo, me alegra mucho que vayan abordando diferentes temáticas. Esto da pie precisamente a lo que les decía, la sumativa viene y les hago spoiler, viene precisamente lo que están haciendo, solo que, digamos, claro, es la sumativa, ¿no? Entonces la sumativa 1 tiene que ser un poco más elaborada, pero ustedes van a escoger, de hecho ya les hago el spoiler, tienen que pensar ustedes en una película, ya no les voy a decir yo cuál, sino ustedes van a poner una y ustedes van a exponer, y claro, eso implica que tienen que poner algunas escenas, todo lo que están haciendo. Esto, como digo, este es un ejercicio importantísimo en clase para tener preparados a ustedes para la sumativa 1 porque va a ser con tribunales y todo. Así que yo les mandé, me parece ya, ¿no? Lo de la sumativa, ¿no? Ya les mandé el texto, el PDF con los grupos y todo. Bien, gracias. Ok, excelente, muy bien. Evelyn, Doménica, Maritza y Caro. Buenas noches, profe. Sí, ya vamos a compartir, por favor. Mientras sigo, aquí se aprovecha todo el tiempo. Bueno,
Entonces les decía, ¿no? Estos encuadres, por ejemplo, cenitales, desde arriba pueden convertir a un personaje en una persona vulnerable, pequeña, ¿no? En cambio, un contrapicado, lo que les decía, desde abajo, lo vuelve, digamos, más poderoso. Entonces, y el color comunica, por ejemplo, el rojo puede expresar pasión, pero también peligro o violencia. Sí, por eso es que el titular de la película mismo es así, con rojo. Dale, me parece que Evelyn, querías tú tomar la palabra. No, la compañera Doménica va a hacer la exposición, profe. Ok. Listo, buenas noches con todos. Somos del grupo 3 y le vamos a hablar sobre los signos visuales y control social en la película de La Ola. Como podemos ver los colores, el color blanco en la vestimenta simboliza unidad y pureza del grupo, pero también informidad y pérdida de identidad. En el vestuario, el paso de ropa informal a camisas blancas refleja la transformación del individuo, libre al miembro disciplinado del grupo. En la parte de los espacios, el aula cambia de caótica a ordenada, reflejando el control, la ideología se expande a otros espacios, grafitis, carteles, redes sociales, mostrando su influencia más allá de la escuela. En los diálogos claves y campos semánticos, la unidad y fuerza. En las palabras como disciplina, fuerza, equipo, orden refuerzan la idea fascista de una comunidad fuerte por encima del individuo. Pertenencia e identidad. Frases como ser parte de algo más grande o nosotros somos la ola. Reflejan el deseo de sentido colectivo y pertenencia. La exclusión del otro. Expresiones como no entender o no pertenecer. Construyen un enemigo externo y justifican la marginación. En las escenas donde el color transmite ideología. Como podemos ver en la escena 1, cuando fue el primer día, cuando los estudiantes fueron el primer día con las camisetas blancas, el color blanco unifica a los alumnos, eliminando indiferencias, transmite disciplina, pureza y supremacia del grupo. Se crea una atmósfera militarista sin necesidad de palabras. En la escena 2, en el partido de waterpolo, los de la ola visten blanco y ganan con agresividad. Los rivales usan colores oscuros representando desorden o inferioridades. El blanco simboliza victoria y superioridad moral del grupo. Los campos semánticos dominantes, cómo se vinculan al discurso fascista, anulando la individualidad en la disciplina y orden. Uso de palabras como reglas, obedecer y respetar. Refleja la idea fascista de que el orden está por encima de la libertad individual y se impone una jerarquía que anula el pensamiento propio. En la unidad y pertenencia, términos como grupo, comunidad y lealtad. El fascismo prioriza la colectividad sobre el individuo y cualquier diferencia se percibe como traición al grupo. Control y fuerza, las palabras como poder, autoridad y victoria. Se idealiza el liderazgo autoritario y justifica el uso de la fuerza, viendo la diversidad como una amenaza. Siguiente. ¿No te pasan la lámina? No me lo paso, pero voy a continuar. Bien. Oposiciones binarias. Democracia versus autocracia. En el experimento comienza como una lección sobre autoritarismo, permitan conversiones en una vivencia real donde los estudiantes ceden su autonomía a cambio de obediencia. El individuo versus grupos. Los estudiantes pierden su identidad individual al someterse a la presión del grupo y al deseo de pertenecer a la aula, excluyendo a quienes... Dome, querida, perdón que te interrumpa. ¿Vas a leer toda la diapositiva? Es lo que hemos realizado el grupo. Eso, por eso te digo, o sea, ¿vas a leer toda la diapositiva o sea,
Solo es una pregunta, porque si vas a leer, puedes pasar a la siguiente, porque está, digamos, ya lo leí, tengo lectura rápida. Ya, listo. ¿También Vamos vas a a ver leer unos... esto Ujú. o vas Esto sí a... o- explicar sí. ya. Ajá, los ejemplos concretos de la película. La uniformidad y la exclusión, donde los estudiantes adoptan como símbolos comunes, como podemos ver las camisas, los saludos, el lema, incluso los estudiantes se pusieron de acuerdo para poder pegar ese logo en las partes de las ciudades, como pudimos ver en la parte de la película. En los conflictos y violencia, los grupos se enfrentan tantos a otros colectivos como a sus propios miembros disidentes. Lo que pudimos ver ahí que incluso entre compañeros tuvieron algunos problemas, la violencia también con otro grupo que tuvieron conflictos sobre por qué pusieron ese logo en ciertas partes. En la pérdida de control del profesor, aunque piensan con fines de pedagógicos, con el profesor, la idea del profesor, lo que yo pude observar, que fue que él hizo esa idea para ver orden en esa aula, pero al final todo salió de control. Hubo incluso la última escena donde pudimos ver el estudiante que también se mató porque el profesor decidió que todo eso se iba a acabar. Y tenemos las conclusiones. Conclusión y reflexión final, que la aula nos deja una fuerte lección sobre la importancia de mantenernos alerta frente a las ideas autoritarias que incluso hoy pueden surgir disfrazadas de unidad o seguridad. En una sociedad como la nuestra, donde hay desigualdad y falta de oportunidades, es fácil que algunos jóvenes se sientan atraídos por movimientos que prometen orden a cambio de obediencia. Esta película nos recuerda que la democracia y la libertad solo se sostiene si defendemos el pensamiento crítico, el respeto a las diferencias y la participación activa. No debemos olvidar que la historia puede repetirse si no aprendemos de ella. Muchas gracias. ¿Puedes, por favor, darme un ejemplo o sea, de esta época, de esta amenaza, digamos, que tú ves tanto en las conclusiones como bueno, no tú, sino el grupo, tanto a ver, voy a compartir la pantalla. Porque claro, lo importante de la teoría es ponerlo a discusión. Entonces, por ejemplo, tú hablas de los campos semánticos dominantes, ¿no? Entonces, tu grupo, ¿no? Perdón. Disciplina y orden, unidad y pertenencia y control y fuerza. En ese sentido, ¿qué ejemplo podrías poner contemporáneo? Poner tú o el grupo, evidentemente, es una calificación del grupo. ¿A qué te suena eso? Profe, un ejemplo, digo yo, sería poner mano dura contra la delincuencia. O sea, digo yo, porque como así en la película La Ola se construye una narrativa donde el grupo, o sea, la sociedad sana debe defenderse del enemigo, o sea, de los delincuentes, críticos opositores, y donde debe obedecer a la autoridad que se presenta como virtud moral. No, muy buen ejemplo. ¿Otro? Muy buen ejemplo, de hecho. Es muy buen ejemplo. ¿Yo misma o alguien más del grupo? Pues alguien más del grupo. Total, es una calificación del grupo. Tú no es una calificación individual. Has sacado la cara También, por el grupo. también sería una noción al éxito personal, o sea, ponerse una como una autodisciplina, sacrificio, esfuerzo y control por voluntad propia. Digo yo, no sé si es que estoy equivocada. No, o sea, no estás equivocada. A ver, un poco la reflexión de esto es que pasemos, porque claro, ustedes están en segundo semestre y van a verse conmigo en el quinto semestre en una asignatura que se llama Educomunicación. Y parte de esto es utilizar estas herramientas para analizar precisamente digamos, la manipulación mediática que existe
o la manipulación, digamos, de la construcción a partir de la educación misma, ¿no? Que es precisamente, digamos, me han dejado, de hecho les voy a pedir las diapositivas que me manden, porque me han dejado con la idea de proyectarles esta misma película a los chicos de Educomunicación, porque claro, o sea, yo lo puse a ustedes por el tema semiótico, pero había olvidado, y ustedes me lo recuerdan, que claro, es un docente. Y nosotros vemos en ese componente, en la asignatura de Educomunicación, vemos ese componente, y es precisamente cómo anulas la individualidad de cada uno de los estudiantes, y eso es parte de la construcción de la educomunicación, es decir, desarmar eso que se denomina como la educación bancaria, que eso lo vamos a ver seguramente en quinto semestre, la educación... Eh, era el telescache. Ya. La educación bancaria como transmisión de mensajes. ¿Ok? Bien. ¿Alguien ha escuchado? Me da mucha curiosidad porque estoy eh, mirando algunas. Justo este es el post. Guardar imagen, copiar el nombre. A ver si puedo mostrarle. ¿Han visto esto? ¿Les suena esto? Porque me suena a algo. ¿Alguien conoce, ha escuchado de esto? No, magíster. Nadie. No, profe, ¿qué será? No, no. Se llama, si ustedes lo buscan, se llama cientología. Es una, voy a atreverme a decir, una secta, ¿no? Que cumple todos los requisitos que ustedes han expuesto. Pues hay más, ¿no? Por supuesto, digamos, esto es la idea, ¿no? Lo que acaban de ver, exponer, hay muchas sectas en ese sentido, ¿no? Que te da un sentido de pertenencia. Históricamente han existido, por ejemplo, suicidios colectivos porque han creído que es el fin del mundo. De hecho, hay documentales en este History Channel de esto, ¿no? De gente ¿cómo le llaman a esta gente que cree en el fin del mundo? Se me va el nombre. Ah, Apocalípticos. conspiranoicos, con las teorías conspiranoicas. Entonces, que los extraterrestres, que no sé qué, que las terceras potencias, o sea, y hay un montón de sectas de ese sentido, que rozan mucho todo esto que ustedes están viendo. Una de las cualidades importantes es la intolerancia a la diferencia. Ok. Al ver la cruz mismo, profe, yo, bueno, me idealicé que era una secta, al ver la cruz, porque la mayoría de sectas tienen ese tipo de cosas. Por ejemplo, las que son, decíamos antes, las que son satánicas también tienen casi lo mismo. Hay otra secta también que tiene una cruz igual, pero con otra diferencia a un lado. Claro. Y sobre todo porque hay un tema ahí. Hay un tema que es importante también entenderlo, y es el de, en la elección del Papa, precisamente. ¿Han visto la película Cónclave? Yo soy bastante cinéfilo, ¿no? Ya entenderán por qué doy semiótica. Pero hay una película que se llama Cónclave, que está muy buena, y precisamente habla de, o sea, digamos, el Vaticano como secta, ¿no? Es decir, no como religión, ojo, ¿no? Porque, digamos, yo también soy creyente. Una cosa es ser creyente, profesar como tu abuelita, que seguramente te da la bendición como tu madre. Y otra cosa es pertenecer, digamos, a una secta tan fuerte como el Vaticano, que es toda una mafia que incluso son capaces de matar a sus propios compañeros para llegar al papado, que está documentado todo lo que les estoy diciendo. Y esta película hace ver de eso. Hay muchas películas al respecto. De hecho, hasta la película está... se me fue el nombre. La Mona Lisa, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Alguien ha visto la de la Mona Lisa? La de la... em, ahora les digo. Bueno, siguiente grupo. Ya les veo. Ya les veo qué grupo es. ¿Qué es? ¿Qué película es? Grupo 2. Bueno, vamos a calificar esto. Salvaron los trastes al final.
Grupo, a ver, ya está el 4, el 6, el 1, falta el 3. Jocelyn, Guillermo, Alexander y María Rosa. ¿Están por ahí? Buenas noches, profe. Ya le compartimos, sí, ya le compartimos las diapositivas. Ok. Ahí está, profe. No sé si está compartido. Pero pon desde el principio. Ya listo, profe, ahí está. Ya, pero ponle desde la segunda ya. Por... Ya, a Ok. ver, los signos visuales, los vestuarios. Bueno, al principio de la película pues se pueden visualizar vestuarios coloridos de los estudiantes, depende de su personalidad y de sus gustos. Pero a medida que avanza pues con este tema de la ola, pues ellos implementan un tipo de uniforme, se podría decir, como camisas blancas. Pero un estudiante en particular, Caro, no quiso ponerse la camisa blanca porque, no sé, se sentía incómoda y fue a la clase con una camisa roja que se podría interpretar como que no estaba de acuerdo con ese tipo de pensamiento o de movimiento que se estaba implantando pues en la clase. Y también había el color negro de ciertos pues estudiantes como que estilos punqueros, que eran los que pertenecían al grupo de los anarquistas. Ya los espacios del aula de clases, pues en un principio el aula era de clases como que normal, después el profesor hizo algunos movimientos, pues se podría decir de los asientos, de las mesas. Al principio, pues los estudiantes se sentaban con sus amigos y el profesor les dijo, después los estudiantes se sentaron con diferentes, entonces él les dijo que tenían que todos como que llevarse entre sí los parques, las tiendas, los edificios, los restaurantes, las estaciones de transporte público, pues tenían los logotipos de la ola, porque los integrantes pues grafitearon eso. Y también se vieron pues los logos, el de la ola y de los anarquistas. Y también tenían un saludo que lo implementaron y eso se podría también ver en regímenes autoritarios, como un ejemplo los militares. Ya la siguiente. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, a lo largo de a lo largo de la película La Ola, vimos ciertos diálogos que tenían la presencia de ciertos campos semánticos muy evidentes, como es el caso del poder y la autoridad, la unidad que existía en el grupo y la violencia y la exclusión que prácticamente esta sociedad puso dentro dentro del colegio. Como primer punto tenemos que un diálogo es que el profesor Reiner a los estudiantes les puso, les dio este diálogo que dice la autocracia no puede no puede surgir en Alemania. Y él le preguntó, ¿están seguros? Y ahí es donde prácticamente comenzó este experimento y donde planteó esta sociedad. Esto se conecta prácticamente directamente con los términos de control, liderazgo y obediencia. Como segundo, tenemos que el profesor Reiner les dijo a los estudiantes, necesitamos orden. Sin orden no hay disciplina. Este diálogo refuerza el vínculo entre la disciplina y el poder jerárquico, basado en una estructura autocrática. Como tercer punto, tenemos que los estudiantes sentían como que había más unidad y por eso dijo el estudiante Tim, por primera vez siento que pertenezco a algo. Este campo semántico de unidad expresa que un anhelo de pertenencia y de reconocimiento que impulsa a muchos jóvenes a integrarse, que les incentivó prácticamente a incentivarse a este movimiento social.
Como segundo diálogo tenemos que Caro estaba en desacuerdo con este grupo. Esto ya no se trataba más de unidad, sino que ella decía que eso se trataba de control. Esto mostraba que un discurso puede estar disfrazado también por autoritarismo y represión. Bueno, como último punto tenemos que el campo semántico de violencia y exclusión. Cuando Marco le decía a Caro, si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros. Este tipo de afirmaciones evidencia claramente el fanatismo que los dividía de los otros grupos y eliminaba el pensamiento crítico que tenían los demás. El último punto que vimos fue el profesor Reiner al final del experimento les dijo, les muestro lo fácil que es cómo manipularlos. Esta frase hace alusión al campo semántico, como ya les comentaba, de manipulación y de persuasión y de fanatismo. Gracias. Bien, súper bien. Bueno, vamos a reforzar un poco esto que acaban de ver. Existen... Profe, perdón que le dígame. corte. Perdón que le corte, profe. Todavía nos falta la exposición. Sí, sí, claro que sí. De hecho, solo iba a acotar nomás. Ah, ya. Sí, sí. ¿Tienen clases a las 8 con alguien? Sí. Entonces empiece Sí. nomás el otro grupo. Empiece nomás. ¿Cuál es el grupo que falta? Falta mi grupo, pero creo que el compañero del anterior grupo aún no termina todavía, profe, de eso. Profe, todavía no terminamos. Melina, por Ah, favor. es que yo le escuché que dijo gracias. Entonces pensé que ya Sí, había profe, terminado. todavía nos falta 3 láminas. Dale, con gusto. Pensé que ya, como dijo gracias, entonces yo dije, terminó y fue 5 No, láminas. profe, no. A ver, dale, Alexander. Lo que estabas pasando es la posta a alguien que exponga ya. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a explicar sobre los sonidos que se vio en la película de la hora. En los sonidos hay como la música que se encontró, fue el rock y la música electrónica, que esto aporta una energía juvenil que contrasta con la evolución autoritaria. También estas canciones reflejan el espíritu rebelde a la efervescencia emocional de los estudiantes. También encontramos los silencios que representan tensión, duda, ruptura del grupo. Eso es, los símbolos. Cuando el profesor plantea la posibilidad de una dictadura. En las consignas, el poder mediante la disciplina, la fuerza mediante la comunidad, la fuerza a través de la acción, la fuerza también a través del orgullo. Esto promueve la obediencia y el sentido de pertenencia, pero también esto se va ilustrando como estos ideales pueden derivar en comportamientos autoritarios si no se cuestiona. Bueno, profe, pasamos justamente al color de la ideología. Bueno, en sí teníamos una escena, 2 escenas se podría decir. La adopción de la camisa blanca. Esto es cuando el grupo de la ola comienza a consolidarse. El profesor propone que todos los miembros usen una camisa blanca como uniforme y a partir de este momento el color blanco domina visualmente las escenas grupales. Los alumnos ante diversos y coloridos aparecen homogéneos y uniformados. Pues, a ver, podemos explicar en esta escena que el color blanco que tradicionalmente se puede asociar a pureza o a neutralidad, en esta escena se convierte en un símbolo de uniformidad, de disciplina y de pertenencia al grupo. Y tenemos una segunda escena que es el clímax en el auditorio. En esta escena, bueno, describimos rápidamente que es casi la escena final, ¿no? Durante la asamblea en el auditorio, el color blanco vuelve a ser dominante. Los miembros de la ola llenan el espacio vestidos de blanco, mientras los pocos que no pertenecen al grupo destacan por su ropa de otros colores. Y pues podemos nuevamente aquí analizar que el color blanco se convierte en un color de poder y de amenaza.
y la masa blanca homogénea rodea y aísla a los disidentes, visualizando el poder coercitivo de la ideología grupal. En sí, bueno, se puede apreciar que la ola refuerza la división de nosotros ellos, un elemento central de la ideología autoritaria, y el color, por tanto, bueno, no solo unifica, sino que también excluye y señala al diferente. Transmite visualmente la lógica de la ideología totalitaria y pasamos a los campos semánticos. Compañeros, continúen, por favor. Alexander, te toca tu parte. Bueno, lo que lo que prácticamente estaba por terminar era los campos semánticos de el poder y la autoridad, como ya les explicaba, la unidad y el grupo, y la violencia y les comentábamos en los siguientes diálogos. El poder y el grupo era el campo que reflejaba la transformación del aula en un sistema autoritario, donde el profesor y el grupo dominaban, imponían y las normas y las decisiones dentro de esta sociedad. La unidad y el grupo mostraba el sentimiento de los alumnos al formar parte de este grupo, y la violencia y la exclusión, a medida que este grupo ganaba fuerza, estaban de acuerdo con todo lo que pasaba dentro de la aula, excluían a los demás compañeros y ponían hacían un ambiente de tensión dentro del colegio. Eso sería, profe. Ahora sí, ya. Gracias. Ok, ahora sí, un grupo más ahí, ¿no? Sí, profe, en el grupo mío. Ya, empiecen. Y los demás que ya expusieron pueden salir a la otra clase, o sea, en un minuto, pueden irse a su otra clase para que el profesor no espere, porque es parte del respeto con los otros docentes y con ustedes, ¿no? Me gusta tenerlos aquí, digamos, abrazados aquí, retenidos. Entonces, solo el grupo que tiene que exponer va a llegar un poco más tarde, unos 3, 4 minutos, ¿de acuerdo? Gracias en todo caso por asistir. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, luego, profe. Ya. Sigan, por favor. Grupo 5. Muy buenas noches, Magíster. Nosotros somos el grupo número 5. Como integrantes tenemos a Santiago Hidalgo, Norma Lascano, Samantha Moreno y María Elena Villalta. Nosotros vamos a exponer los campos semánticos referente a la película La Ola. Introducción. La película La Ola es protagonizada por Jürgen Bolt, quien narra la historia de Rainer Reichert, un profesor de un colegio al que le encargan de dar una clase sobre el fascismo para demostrar los efectos de vivir bajo un régimen autoritario. Crea un movimiento social con los estudiantes que comenzará a descontrolarse y a cobrar la vida propia, a través de varias estrategias como la disciplina, la desconfianza mutua, un saludo en común, un uniforme compartido. El profesor se rige como el líder dictatorial al que ciegamente siguen todos sus alumnos. Signos visuales, diálogos, claves y sonidos. Vestimenta. Los estudiantes empiezan a vestirse con camisetas blancas. Esto simboliza a la pertenencia al grupo. Se visualiza la pérdida de la individualidad. El logotipo de La Ola, dibujado por los estudiantes, comienzan a aparecer en pancartas, muros, cuadernos, camisetas, gorras y en todo lo que ellos podían representar. Simboliza la consolidación del movimiento. El saludo de La Ola. El brazo derecho doblado al pecho imita el saludo fascista. Visualiza el autoritarismo que se va infiltrando. La transformación del aula se organiza de forma más militar y jerárquica. El profesor asume su posición autoritaria. Escenas de exclusión. Los estudiantes no alineados con el grupo son aislados y maltratados. Se ve claramente en miradas de rechazo físico y separación.
Sonidos y música. Los silencios tensos, momentos de tensión que van produciéndose en el desarrollo de la película. Los ritmos marciales y percusión en las escenas de adoctrinamiento grupal y manifestaciones. Imitan marchas militares. Música rock y electrónica. Vincula a la juventud y al poder del grupo. Aumenta la intensidad conforme crece la ola. Aplausos sincronizados. Cuando se grita la ola o el profesor dice algo que él está de acuerdo, aparecen estos sonidos. Son sonidos grupales que generan la sensación de masa. Y al final, el sonido del disparo, que marca el desenlace de la película, se vuelve dramático y emocional. Buenas noches. Bueno, en esta parte me gustaría analizar dos escenas donde se habla sobre los colores que transmiten diferentes cosas y los campos semánticos. Y la escena que me pareció más importante es donde el profesor les pide a los estudiantes que usen camisas blancas. Y aquí entra este color que es el blanco, que en un principio parece algo inocente como un símbolo de unidad, pero que a poco ese color comienza a representar diferentes cosas, algo opuesto de lo que se creía, como la conformidad, la disciplina, la obediencia, y que todos se ven iguales, y eso elimina sus diferencias. Y visualmente el blanco empezó a transmitir una ideología autoritaria, porque muestra cómo el grupo empieza a dejar de pensar por sí mismos para seguir reglas impuestas. En otra escena también vemos cómo los jóvenes empiezan a hacer estos grafitis con el logo rojo del movimiento, que se saludan con gestos similares al fascismo y que actúan con violencia hacia quienes no están de acuerdo. Y el color rojo aquí representaba poder, advertencia, agresividad, y todo está relacionado con estos campos semánticos como la obediencia, el control, el enemigo, el fanatismo, la manipulación, y que son palabras que muestran cómo se pierde la libertad individual y cómo se refuerzan estas ideologías peligrosas. Pero algo que hay que entender es que estas palabras no aparecen solas, sino vienen dentro de un contexto que las hacen aún más fuerte. Por ejemplo, cuando el grupo empezaba a hablar de que nosotras contra ellos, cuando dicen que hay que seguir órdenes, que hay que respetar al líder, o como ven como traidor a quienes piensan diferente. Y todo esto forma un campo semántico que crea una atmósfera de fanatismo, donde se premia al que obedece y se castiga al que se rebela. Y eso hace que los personajes definitivamente pierdan su pensamiento crítico y actúen como masa. Profe, buenas noches. Yo le voy a hablar sobre los tres campos semánticos dominantes en la película. Bueno, en la disciplina y el orden, vemos que el fascismo promueve un Estado fuerte, vertical y autoritario. En la película La Ola, lo que me llamó la atención es que el profesor impone reglas estrictas, lo cual es aceptado con entusiasmo por los estudiantes. La exaltación, la obediencia refleja cómo los regímenes fascistas buscan eliminar el pensamiento crítico a favor del control total. En la comunidad y pertenencia se crea un nosotros versus entre ellos. En este caso, en la película se considera superior a los que no pertenecen, reproduciendo una lógica que excluyen a los demás de la típica ideología totalitaria. En el poder y el control, a medida que el grupo se siente más fuerte, empiezan a controlar, amenazar e incluso agredir a quienes no se alinean con el movimiento. Es el uso del poder como un fin legítimo y glorificación de la fuerza que reflejan esencial del discurso. ¿Y cómo los elementos anulan la individualidad? Los elementos anteriores anulan la individualidad de discurso de distintas maneras. La uniformidad, el uso del uniforme elimina las diferencias visuales, simbolizando la renuncia a la identidad personal. En este caso, ellos utilizaban un uniforme blanco que fue impuesto por el profesor.
La supresión del pensamiento crítico. Ellos, al obedecer ciegamente las reglas y obedecer directamente al líder, los estudiantes dejan de cuestionar sus propias acciones para obedecer todo lo que les decían. La disolución del yo en el grupo. El fuerte del sentido en pertenencia hace que los individuos actúen en función del grupo y no de su propia conciencia. O sea, ellos actuaban a lo que los demás hacían y a lo que la orden les generaba. El silencio en la parte de lo que fue silencio, los que piensan distinto, había un personaje que pensaba muy diferente a todos los demás y a lo que les ordenaba, son marginados, les hacían a un lado. Esto refleja las ideologías autoritarias, eliminando la diversidad de pensamiento en base a la individualidad. Bueno, Magíster, aquí en esta diapositiva tenemos dos claros ejemplos de dos escenas de la película, pero saliéndonos un poquito del contexto de la película, esta película nos deja, ¿cómo lo explico? Nos deja pensando cómo estos campos semánticos pueden aplicarse en nuestro entorno, en nuestra realidad. Y como claro ejemplo tenemos que se pueden aplicar desde movimientos políticos, cultos religiosos, en campos laborales y en varios movimientos en los que se muevan un conglomerado de gente abundante, como instituciones educativas. Y vemos cómo los campos semánticos que mis compañeras anteriormente expusieron se pueden aplicar. Tomando de todo esto, un claro ejemplo sería el correísmo, tomándolo en sí, porque tiene todos esos campos semánticos, tiene un color que los identifica, tiene sellos, tiene logotipos, tiene campos semánticos auditivos, las canciones de la Revolución Ciudadana, y toda esa gente y todo este movimiento movió masas a nivel nacional en nuestro país. Es un claro ejemplo de cómo estos campos semánticos pueden influenciar tanto en las masas que hasta la actualidad nosotros tenemos personas en nuestro entorno que todavía siguen con el movimiento del correísmo. Eso en tanto al ejemplo. Como conclusión, tenemos que la película La Ola es un poderoso ejemplo de cómo la autocracia y el autoritarismo puede surgir como cualquier momento y lugar. A través del experimento de Reiner, la película muestra cómo la manipulación y el control pueden ser utilizados para influir en personas y crear un movimiento masivo autoritario. En última instancia, La Ola es una advertencia sobre los peligros del autoritarismo y la importancia de proteger la individualidad y la libertad. Eso es todo nuestra exposición, Magíster. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Muy bien, muy buena exposición. ¿Alguien queda más? Gracias, Santiago. ¿Alguien? No queda más, ¿no? Todos están en el grupo. Bien. Corran a su otra clase. Dígame. No, falta un grupo todavía, licenciado. Mi grupo. Ya, ok. El grupo que terminó puede retirarse para que vaya ¿cómo se ingresa a su otra clase, por favor? Gracias, magistro. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, María. Gracias, Santi. Cristian, por favor, comparte. Sí, ahorita estoy, un momentito, profe, ya. Ok. Y hasta que comparta, ¿por qué solo él puede compartir? No comparte los demás. O sea, no hay un enlace a compartir. No. En mi caso, mi internet está pésimo. Entonces yo comparto, me salgo de la clase. Ahorita por eso tenía la cámara apagada, porque se me salía en casa la cámara. ¿Y el caso de los demás? Profe, yo siempre he tenido desde el principio problemas con el internet porque se me sale y se me viene.
Y eso es desde el primer día de clases que yo tengo ese problema, no sé si será del Teams, porque ya le conecto a veces a los datos y se me sabe salir. Ya, ¿cuántos son en el grupo? Es unos 4. Ya, entonces falta uno más. ¿Quién falta? Buenas noches, Magister. Yo sí estoy, pero ahorita no puedo encender la cámara. Estoy con bajo internet. Si prendo, se me sale de la clase. Ya, o sea que sí puedes compartir las diapositivas. Eso sí puedo, pero no. Sí. Bueno, entonces puedes compartirlas para que puedan exponer. Buenas noches, Magista. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a exponer. Como una introducción, quisiera decir que la trama narra cómo un profesor, para enseñar a sus estudiantes sobre el autocracia y el fascismo, crea un movimiento llamado la ola que rápidamente se sale de control. Ya. Tenemos como primer punto los signos visuales en el cual intervienen los colores, vestuarios y espacios. En los colores, la película utiliza una paleta de colores fríos y neutros, como blancos, grises y azules, para reflejar la uniformidad y disciplina del movimiento. Estos colores contrastan con momentos de tensión, donde se emplean tonos más oscuros para enfatizar el conflicto y la pérdida de control. También tenemos el vestuario, donde los estudiantes visten de manera uniforme, principalmente con camisas blancas, lo que simboliza la igualdad y la desaparición de la individualidad dentro del grupo. A medida que avanza la historia, algunos personajes adoptan símbolos o gestos distintivos del movimiento, reforzando su pertenencia. Tenemos también los espacios, en donde los entornos escolares como las aulas, pasillos, son espacios cerrados y controlados, reflejando la estructura autoritaria del movimiento. Las escenas en exteriores suelen mostrar la separación entre los miembros del grupo y aquellos que se oponen a él. También tenemos los diálogos clave, que son campos semánticos recurrentes. Como punto 1 tenemos la autoridad y disciplina. Frases como el poder es la clave, la unidad es fuerza y la obediencia es esencial son recurrentes ya que reflejan la ideología autoritaria del movimiento. También tenemos la identidad colectiva, que son las expresiones como somos uno, la ola nos define y la individualidad es debilidad. Estas destacan la supresión del yo en favor del grupo. También tenemos la exclusión y control, que son los diálogos como no eres parte de nosotros, quien no sigue las reglas es enemigo y la lealtad es incrementable, evidencian la dinámica del poder y exclusión dentro del grupo. A mí me tocó los sonidos de la película La Ola. Se puede ver la música, los silencios y las consignas. En la música era la música rock y la electrónica, que generaba una pertenencia y entusiasmo entre los jóvenes, ya que les hacían un conjunto que ya que mostraban sus camisetas blancas como uniforme y había también exclusión entre las estudiantes. Los silencios usados en momentos claves para enfatizar la tensión y las consecuencias emocionales del autorismo. Y las consignas frases repetidas como la fuerza mediante la disciplina que fomenta la obediencia y la pérdida de sentido y de pensamiento. Bueno, el análisis de dos escenas que me llamó mucho la atención fue la adopción de la camiseta blanca, ya que se generó como un uniforme y eso les hacía como un conjunto que se vea entre grupos, pero también hubo una chica que no adoptó esas reglas y comenzó a utilizar otro tipo de color de camiseta. Y también ahí entra la exclusión y también la inclusión. También en la escena 2, el enfrentamiento en la piscina, ya que ya se sabía que el grupo que
vestida con camiseta blanca, estaba apoyando al profesor, y mientras los otros que estaban vestidos de otras camisetas sabían que apoyaban al otro equipo. A mí me tocó hablar sobre los campos semióticos. En la película encontramos 3 campos semióticos: el campo semiótico militar, el campo semiótico moral y el campo semiótico colectivo. En sí, el campo semiótico militar lo encontramos desde el primer momento en el que el profesor plantea el experimento, cuando comienza a usar un lenguaje que permite, que remite al mundo militar. Palabras como disciplina, obediencia, orden, jerarquía, entrenamiento y enemigos, que vuelve comunes en el aula. El grupo adopta un uniforme, marchan en forma, se impone un saludo propio y se identifica a un líder al que no se debe cuestionar. Esta terminología no solo organiza el grupo, sino también impone una lógica de poder donde el pensamiento crítico es reemplazado por la obediencia. Un ejemplo claro es cuando el profesor Reiner les dice, la disciplina genera fuerza. Aquí la palabra disciplina se convierte en una virtud absoluta y no en algo en que se pueda debatir o cuestionar. El campo semiótico moral. En el segundo campo podemos ver que aparece constantemente términos como correcto, bien, mal, traidor, deber, lealtad y hasta culpa. Este tipo de lenguaje divide a los estudiantes entre los que están dentro del grupo y los que están fuera, los que se oponen al experimento, como Caro o Mona. Empiezan a ser vistos como traidores o malos elementos. En sí, una escena marcó incluso duda entre seguir a Caro o quedarse en el grupo, porque el lenguaje moral lo hace sentir culpable por no ser leal a la ola. Este campo semiótico en sí incluye una ideología excluyente desde la pertenencia al grupo. No solo es social, sino también moral. Estar dentro es lo correcto, lo justo, y estar fuera es una amenaza. El campo semiótico colectivo. Finalmente, en sí, el tercer campo dominante es el colectivo, porque se repiten expresiones como nosotros, unidad, grupo, comunidad, fuerza común y solidaridad. A lo largo de la película, los personajes pierden su identidad personal y comienzan a hablar y a actuar como un solo cuerpo. Dejan de firmar con su nombre, crean un logo que los represente a todos y en sí se presentan como la ola. En una escena incluso toman decisiones grupales sin espacios para opiniones individuales. Lo que importa ya no es quién eres, sino a quién perteneces. Este campo semiótico elimina la diversidad y crea una identidad única. Todos son parte del colectivo y eso les da sentido. Estos 3 campos semióticos, el militar, el moral y el colectivo, son las bases del discurso fascinantes de la película. No se trata solo de lo que se dice, sino del tipo de lenguaje que se impone. Al repetir ciertas palabras, se normalizan ideas como obedecer, castigar, diferentes y pertenecer al grupo o cualquier precio. En la ola, el lenguaje no solo comunica, sino que también moldea la forma en la que los personajes piensan y actúan. Profe, con todos, buenas noches, compañeros. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Sí. Ya, bueno, sí. Bueno, el tema que yo les voy a dar ahora sobre la película La Ola es sobre la vinculación de la película hacia los estudiantes, lo que nosotros estamos realizando. Aunque la película no representa específicamente un odio hacia un grupo externo ni un nacionalismo, la expresión que tiene el profesor a los estudiantes es muy grata y muy conductiva para la mentalidad de ellos. Algunos de los estudiantes han tenido la dificultad de carecer de personalidad y de diferente criterio. Cada uno de los estudiantes han tenido su criterio, pero al tener un líder o una voz en la cual les dice o cómo hacer o cómo tienen que hacer, la diferencia de los pensamientos cambia. Por ejemplo, La Ola también, como se dice, es una película que representa el fascismo, pero que también puede surgir incluso en contextos democráticos y modernos también a la vez. Para la reflexión que nosotros tenemos para esta película es fundamental en un claramente reflexión de lo que nosotros estamos exponiendo.
La película como en sí muestra cómo unos días un grupo de estudiantes pasan de la diferencia al individualismo a formar parte de un movimiento también como rasgo totalitario entre ellos. La figura como es un líder, capitalismo, como en este ejemplo es el profesor, esto evidencia la sociedad que nosotros estamos en estos tiempos tratando. En otro tema también como es cómo estos elementos anulan la individualidad. También como podemos hacer, esto también se interviene en lo que es la disciplina y la obediencia, la presión del grupo, también la dependencia psicológica y emocional. Lo que establece en esta película claramente, como podemos observar, es la ideas en la cual intervienen en cada uno de ellos. La pertenencia al grupo cubre también carencias efectivas y sociales de muchos estudiantes, como la vez de Tim también, en la cual que por primera vez se siente aceptado y valorado, también como pudimos observar. Esta dependencia hace que los miembros también sacrifiquen la individualidad, que lleguen al extremo para mantener la pertenencia incluso también de poder actuar propiamente en su mentalidad. En algunos ejemplos también me ha tocado exponer sobre algunos ejemplos que nosotros estamos presentando. Un ejemplo para mí es, por ejemplo, la autoridad que nosotros tenemos en el trabajo, porque nosotros en el trabajo tenemos también una autoridad que va ascendiendo hasta lo que es arriba. Por ejemplo, en mi trabajo, en este caso es mi jefe, en la cual ellos también con una forma de autoridad exigen que nosotros cumplamos con lo que es las características de la empresa, y eso es, como se dice, un poco no tan ambiente para los demás trabajadores. En lo que es la conclusión, hemos permitido que la película La Ola nos anuncia la individualidad al imponer una identidad colectiva, en también corregir y ejercer presión al grupo y crear independencia entre todos para poder entender emocionalmente resultados, para poder crear alumnos, como se dice, sin tolerancia y sin experimento. Esto sería todo lo que pudimos hacer, un resumen de todos los compañeros. Perfecto, muchas gracias la exposición. Pueden retirarse a su clase que tienen para que no esperen más y ya les pongo la calificación. Una bonita noche. Igualmente, licenciado, gracias. Profe.